Nuestro invitado de hoy ha conseguido ser un referente internacional en lo político por su excelencia, reconocida por todos los partidos políticos. Estudió medicina, fue profesor de español, fue sindicalista, detenido, exiliado, está casado, es padre de 2 hijos y llegó a la vicepresidencia del Parlamento Europeo. Para mí es un honor inmenso y también para todos ustedes recibirle en esta casa. Estoy hablando de don Miguel Ángel Martínez Martínez. Bienvenido. Pues muchas gracias. Bien hallado. Es un placer, como digo, inmenso tenerte, ¿no? Miguel Ángel, con 82 años que tienes, ¿se puede decir que has vivido todo lo que se puede vivir en la vida? Bueno, yo quiero pensar que todavía me quedan algunas cosas. Por descubrir es más complicado, porque se va uno también, que lo quieras que no, anquilosando relativamente. Pero desde luego a mí me queda por consolidar cosas que me han hecho muy feliz en la vida, la amistad, por ejemplo, el respeto de gentes que no eran de mi cuerda, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, eso son cosas que yo estoy un poco resucitando ahora con todo este proyecto del museo que la Asociación de Amigos de Miguel Ángel Martínez han creado y que va a estar en la Tasca, lo que era la Fonda, cuando yo llegaba, que era chaval, y el tren se paraba en Alcázar de San Juan, que es el pueblo donde yo ferroviario por antonomasia. Entonces sí. Se paraba y había uno que tocaba una corneta y decía Alcázar de San Juan, parada y fonda. Y quién me iba a decir a mí que en la fonda, que ya ha dejado de fondear, porque claro, ahora entonces la gente paraba porque se paraba 2 horas el tren y la gente pues comía y ahora eso pero fíjate qué importante, Miguel Ángel, que a esta edad en la que tú has conseguido todo, no estás de vuelta de nada, ¿no? Porque comentábamos hace un momento que incluso en el vientre de tu madre tú ya estabas marcado para la vida. Yo no cabe duda que he estado marcado pues efectivamente yo los 8 meses de embarazo de mi madre yo los pasé en la cárcel de Ventas. Entonces y mi madre no era ni una gran militante, mi madre era la mujer de su marido, que era así el secretario general de la UGT de Agua, Gas y Electricidad. Y aunque eso no se ha dicho, pero yo sí tengo mucho interés en decirlo aquí, por respeto a vuestra emisora. Mira, mi padre es el responsable de algo tan insólito como que en Madrid, bombardeado durante 3 años, todos los días, en Madrid no hubo un solo día donde no funcionara el suministro de agua, el suministro de luz y el suministro de gas. Y eso se debió a que el gobierno de la República lo primero que hizo cuando el alzamiento, llamado alzamiento, pues fue hablar con la UGT y decir, oye, yo lo que quiero es que el sindicato de la UGT garantice que aquí no va a haber un día en que falte agua en los grifos de la gente, en que falte luz, cuando se encienda y que falte gas, porque el gas era con lo que la gente guisaba. Claro. El gas, que por supuesto era Gas Madrid, todo esto era los gasógenos del campo del gas, que otros lo conocimos ya como campo de fútbol, o el canal de Isabel II, o la Electra y la eléctrica madrileña, que eran las 4 o 5 empresas responsables de que en Madrid, que ya era un Madrid de 1 millón de habitantes, pues era un Madrid donde efectivamente no faltó un solo día en todo el sitio de Madrid, no faltó un solo día el suministro de gas, de agua y de luz. Tu padre, tú admirabas a tu padre. Bueno, hombre, mi madre estaba en la cárcel de Ventas por ser la mujer de mi padre, y mi padre estaba en todo este tiempo colgándole 2 penas de muerte que luego le fueron conmutadas por 30 años de cárcel y de años. Qué tremendo. ¿No? Y mi padre era un sindicalista de la UGT, fundamentalmente, un socialista
moderado, que lo que sería, y yo lo que tengo es un recuerdo muy amistoso de mi padre, porque mi padre, sin duda, pues yo no hubiera sido quien he sido sin mi padre, pero sobre todo mi padre pues tuvo una serie de aciertos, y entre otros pues el de no tener rencor hacia nadie, de gente que sin embargo pues le había hecho mucho daño, ¿no? Mi padre no le he oído nunca pues hablar ni del caudillo ni en términos injuriosos y tal, sino siempre pues entendiendo o procurando entender hasta lo que para mí era muchas veces no entendible, ¿no? Pero era una persona... Si volvieras la vista atrás, ¿volverías a hacer las mismas cosas que has hecho? Pues me figuro que en lo esencial yo creo que sí. Yo creo que el museo este que se va a inaugurar en Alcázar de San Juan, pues demuestra que yo he acertado en una serie de cosas que a veces no eran tan evidentes. Una de las cosas que a mí más me han interesado de esta iniciativa, de este proyecto de museo, es que hay 2 o 3 paredes de fotografías con gente, y en 2 o 3 de estas paredes están fotografías de lo que yo llamo mis compañeros, la gente del Partido Socialista, que han sido compañeros de muchos países del mundo, de muchas regiones de España y desde luego de cada rincón de la provincia de Ciudad Real, ¿no? Pero al lado de esto hay otro panel, otra pared llena de fotos de gente que no son gente, ninguno de ellos son gente que yo podría llamar compañeros míos, no son gente que tenía nada que ver con partidos parecidos, son fotos con Juan Pablo II, con el Papa italiano actual, con Gorbachov, con Fidel Castro. Ni Gorbachov ni Fidel Castro eran gente de mis ideas, aunque podía encontrarse muchas cosas, como pueden encontrarse en mi experiencia de trabajo con Juan Pablo II, con quien yo he trabajado con una gran proximidad, y desde luego pues esas cosas pues yo intentaría volver a hacer. Yo le debo a Juan Pablo II el que un día me llamara por teléfono y me dijera: quiero que me ayude usted en una operación muy importante, porque es una operación que se trata de restaurar lo que ha sido el Seminario de La Habana, que era un edificio maravilloso y que se estaba viniendo abajo porque llevaba 10 años o 12 años cerrado. Yo quiero la restauración de eso. Para restaurar ese edificio, yo tengo el proyecto de hablar con la Iglesia de Estados Unidos, que es la iglesia más rica del mundo, y que el dinero que la Iglesia norteamericana se está gastando en fomentar guerrillas y actuaciones contrarias al régimen de Cuba, que ese dinero se lo gasten en la restauración del edificio que era el seminario. Y entonces yo le dije: pues yo haré lo que pueda. Yo efectivamente tengo una relación próxima con Fidel Castro y con su hermano Raúl, y buscaré por todos los medios, primero la posibilidad, como usted me pide, de hacer un viaje a Cuba donde pase un par de semanas en Cuba visitando a unos y a otros y tal, y luego, desde luego, como no le voy a apoyar a usted en una operación que haga que un dinero que se está gastando en estos momentos para la violencia y para acabar con el régimen de Cuba, que ese dinero se lo gasten en restaurar usted, yo encantado, y el día que se inauguró el seminario, que es un edificio maravilloso y está totalmente restaurado en esa operación, pues mire usted, a mí me llamaron y me dijeron: es que mire usted, es que tenemos aquí, entre otras cosas, tenemos el testamento de Juan Pablo II, que dice, entre otras cosas, que si algún día se le hace a él un homenaje de alguna naturaleza aquí, quieren que usted esté invitado en la primera fila. Y mire usted, eso fue el día que se canonizó a Juan Pablo II y a Juan XXIII en la misma operación. Es evidente que, como te digo, tu vida ha sido y es tan intensa
y de tanto reconocimiento que aquí vamos a esbozar pequeñas circunstancias, ¿no? Porque, por ejemplo, durante 15 años que has sido vicepresidente del Parlamento Europeo, lo conocerás mejor que nadie, ¿verdad? Bueno, la verdad es que mi vicepresidencia del Parlamento Europeo tuvo unas circunstancias un tanto extrañas, porque yo, entre otras cosas, de lo que era responsable era de todo lo que tenía que ver con lo que se llama el multilingüismo, es decir, sí. en la única institución que hay en el mundo donde se trabajaba ya en esos momentos en 24 idiomas, yo era responsable de que funcionara eso, es decir, de que hubiera intérpretes disponibles en 24 cabinas, que se dice pronto. en 24 cabinas y que se hablara en esos 24 idiomas. Entonces, usted, pues cómo no, son cosas que aparentemente menores, porque son nimias, es decir, es evidente que en la ONU, donde no se funciona en tantos idiomas, pues también se funciona, o aparentemente se funciona. Entonces mire usted, el que yo tuviera la responsabilidad de encontrar un par de colaboradores que se ocuparan de buscar ellos mismos los intérpretes necesarios. Oiga usted, los intérpretes para interpretar todo lo que allí se decía en letón, en estonio, porque no era que se interpretara en francés, en inglés, en español, en alemán. Eso se daba por hecho. Eso se daba por hecho. Pero en esloveno, en húngaro, en polaco, no, mire usted, eso era otra cosa. Miguel Ángel, vamos a empezar por el principio, si te parece, porque desde el 15 de junio del año 1977 al 13 de junio del 1999 eres diputado en las Cortes Españolas, pero eres diputado por la provincia de Ciudad Real como número 1 en las listas del PSOE, pero tú habías nacido y has nacido en Madrid. Yo había nacido en Madrid, no tenía mucho conocimiento de Ciudad Real, pero es verdad que era muy amigo de alguien a quien yo mantengo en mi cariño y en mi admiración, que es Manolo Marín. A Manolo Marín yo lo conocí. Qué gran persona fue, ¿verdad? Era una gran persona. Era un tipo excelente. Y yo lo conozco en Bruselas, cuando yo estaba exiliado en Bruselas, y él no estaba exiliado, sino que él había hecho sus estudios en la Universidad Europea, en Brujas y tal, y entonces nos hicimos pues entrañablemente amigos, y a través de él yo conocí lo que era Ciudad Real y conocí a su familia, y desde luego cuando llegó el momento de hacer la lista en las primeras elecciones, pues yo aparezco como cabeza de lista de Ciudad Real porque en una reunión previa que montan Felipe González y Alfonso Guerra y Carmen García Blasi y Chiqui Venegas, pues nos reúnen a una serie de gentes de Madrid, prácticamente todos, y nos dicen, oye, es que nos hace falta gente para encabezar listas en una serie de provincias donde no hay gente posible. Y entonces, y te toca Ciudad Real. Y me toca Ciudad Real, y entonces yo les digo, pero Ciudad Real, si Manolo Marín es de Ciudad Real, y me dicen, Manolo Marín es el que ha propuesto que seas tú el que encabece la lista. Entonces, claro, ya me cierra la boca, pues si Manolo ha dicho que él cree que yo voy ahí y él va a ir de número 2, y me dicen, es que es probable que en Ciudad Real saquemos 2 diputados. Me dice Alfonso, que fue lo que salió. Entonces, bueno, pues ahí está el principio el principio de mi llegada a Ciudad Real. Y bendito momento para esta tierra, Miguel Ángel. Pero mire usted, es un fenómeno curioso, porque yo estaba en la misma situación que 10 o 12. Allí reunieron estos te podría haber tocado Gerona, por ejemplo. A 10 o 12. De esos 10 o 12, prácticamente todos ellos aceptaron ir por Pontevedra, por Salamanca, por Murcia, que eran sitios que no les eran familiares especialmente. De todos estos no hubo ni uno solo que repitiera en el año 79 por la misma provincia, porque todo el mundo asumió su condición
de cunero allí y tal. El único que en la segunda y en la tercera y en la cuarta y en la quinta fue por Ciudad Real fui yo, porque yo sí me quedé con el compromiso de montar el Partido Socialista en cada uno de los ayuntamientos de esta provincia. Y además Miguel Ángel Martínez fue nombrado doctor por las universidades de Rusia, Rumanía, Reino Unido, profesor de español en Francia. ¿Qué recuerdos tienes de esa etapa, Miguel Ángel? Bueno, los años de exilio, fueron unos años que eché mucho de menos a España. Y no hubo un día que yo no me despertara y no me acostara pensando en cómo podía yo volver a España y sobre todo cómo podía yo actuar desde los puestos que iba ocupando en distintas entidades, normalmente de la familia socialista o del movimiento sindical internacional, cómo podía yo ayudar a que la situación en España evolucionara y que España pasara de ser un país distinto a ser un país absolutamente comparable pues, con lo que eran los países más avanzados del mundo en términos de libertades y de progreso social. Entonces bueno, pues eso hizo que mi exilio fuera un exilio muy matizado por la presencia de una casi obsesión por volver a España lo antes posible. Y lo antes posible pues fueron 2 décadas o así, o sea que fue mucho tiempo. Por eso quiero preguntarte en qué se parece el PSOE del año 1981, siendo tú secretario general del partido, con el PSOE actual. Bueno, la verdad es que yo no pienso nunca, cuando yo encuentro a alguna gente, incluso dentro de mi propio partido, pues que se muestran disconformes o descontentos con lo que el Partido Socialista es, yo siempre les digo que para mí no ha habido ningún momento más feliz que el actual dentro de la vida del Partido Socialista. El Partido Socialista tiene casi 150 años. De esos 150 años no ha habido mucho más de 15 en que el Partido Socialista haya estado gobernando el país. Y en este caso no está solo gobernando el país, sino gobernando la mayoría de los ayuntamientos y por lo tanto la mayoría de los ciudadanos del país, las diputaciones, las comunidades autónomas. Yo creo que nosotros, yo no me muestro descontento ni disconforme. Hay muchas cosas que entiendo que se deberían poder hacer mejor que lo que se están haciendo, naturalmente. Pero eso yo es que lo doy por sabido. Yo sé que hay cosas que se pueden hacer mejor. Siempre en toda mi vida he conocido todo lo que yo he hecho, es evidente que se podía haber hecho mejor. Y en muchos casos se ha hecho mejor el mismo día en que yo he dicho, oye, es que esto se puede hacer mejor y se tiene que hacer mejor. ¿Y acaso eso sea un poquito de lo que falta en la situación actual? Que es una cierta conciencia de humildad y de pensar que todo lo que se está haciendo es importante, que todo lo que se está haciendo es probablemente positivo, pero que se podía hacer todavía más y mejor. Entonces yo creo que el día que eso sea algo que esté absolutamente presente en la mente de todos los dirigentes del Partido Socialista, porque evidentemente está en la mente de la mayoría de los afiliados y de los votantes del Partido Socialista, sí, señor. Pues me parece que ese día pues habrá razón para sentirse todavía más satisfecho de lo que nos podemos sentir. En Europa pertenecías al grupo de Alianza Progresista de Socialistas Europeos en el Parlamento, ¿no? ¿Qué objetivo tenía ese grupo? Bueno, pues el objetivo que hemos tenido los socialistas en el ámbito internacional siempre, es decir, de promover sociedades democráticas, de hacer verdad los principios de la Revolución Francesa de libertad, igualdad y fraternidad, o solidaridad, para ponerlo un poco más al día, y desde luego moverse por la paz y por el progreso social. Entonces yo creo que esos han sido mis compromisos
y que compromisos que valían para Ciudad Real, que valían para Alcázar de San Juan y que valían para Castilla-La Mancha. Yo soy el primer secretario general del partido en Castilla-La Mancha y para empezar tuvimos que inventarnos hasta el nombre. Ese problema no lo tuvieron ni los catalanes, ni los vascos, ni los andaluces, ni los gallegos. Y si me apuro usted un poco, ni los asturianos, que era otra, ni los murcianos casi. Pero nosotros sí, yo me acuerdo porque intervine mucho en el debate cuando se buscó el nombre para esta comunidad autónoma. Claro, yo tenía la ventaja sobre otros de haber vivido 20 años pues, en países como Austria o como Alemania. Claro, yo siempre pensaba que en Alemania había una serie de comunidades autónomas o de Länder cuyo nombre era la adjunción de dos, que era el Nordrhein-Westfalen, era Renania del Norte y Westfalia. Bueno, pues aquí, ¿por qué no poner Castilla y La Mancha? No es lo mismo, no es que no es lo mismo, no, claro que no es lo mismo. Precisamente porque no es lo mismo, suman decir Castilla, porque hay zonas de esta comunidad que son Castilla y no son La Mancha, y hay zonas de La Mancha que han insuflado casi el alma al resto de la comunidad. Entonces, pues me parece que el balance, en definitiva, es razonablemente positivo. Toda tu vida prácticamente en política, también en el sindicalismo, si tuvieras que analizarte interiormente, ¿tus genes que son más sindicalistas o más políticos o se reparten? Pues hombre, mi padre siempre fue más sindicalista que político como tal, pero yo la verdad es que mi dedicación en general ha sido más a las instituciones. Y es decir, yo he sido alrededor de casi 40 años, he sido diputado español en España y diputado español en Europa. Entonces, claro, pues sería poco razonable si yo dijera, durante todo ese tiempo yo he tenido mi carnet de la UGT en el bolsillo, he estado muy vinculado con la UGT, sigo muy vinculado con la UGT, entre otras cosas, pues cada 2 semanas yo me reúno a comer con una serie de amigos, que en general pues es una reunión de amigos donde se critica mucho lo que no se está haciendo del todo bien. Y qué interesante tiene que ser esa reunión, ¿verdad? Uno de estos es Méndez, el que fue secretario general de la UGT. Son amigos del alma, con los que bueno, pues yo vuelvo a España gracias a Nicolás Redondo. Es decir, Nicolás Redondo, luego pues hemos estado más de acuerdo en unas cosas, menos de acuerdo en otras, pero Nicolás Redondo es el que yo los 3 últimos años yo estaba trabajando de mi exilio en Bruselas, yo estaba trabajando en la Internacional de Sindicatos. Y entonces, en ese momento, Nicolás Redondo era, como secretario general de la UGT, pues el interlocutor en España. Y en una de las veces que viene a Bruselas y habla con la dirección de la COSL, que se llamaba Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, dice, hombre, sería muy bueno si Miguel Ángel Martínez, que en este momento está deseoso de volver a España, pudiera volver a España, si el sueldo que le estáis pagando aquí se lo pudierais pagar en Madrid para que estuviera actuando conmigo en la reorganización de la UGT en todos los rincones de España. Ese es Nicolás el primero que lo dice. ¿Cómo no? Yo hablo de Nicolás y tengo que pensar en San Nicolás. No puedo. Que luego se ha equivocado, pues se ha equivocado en muchas cosas, como me he equivocado yo, sin duda. Entonces, pero bueno, pero yo tengo una sensación de agradecimiento fundamental por gente como Nicolás Redondo, pues que fue el que acertó y el que se atrevió a decirle al secretario general de la COSL, que era un alemán así, muy tozudo. Lo que sería bueno es que a este hombre el sueldo que le estáis pagando en Bruselas se lo pagarais en Madrid,
para que una parte le permitiera sobrevivir y otra parte la dedicara a restablecer a la UGT en todos los rincones del país. Fíjate, Miguel Ángel, a raíz de esa comida que haces con amigos que habéis tenido experiencia política importante, que yo creo que habéis acumulado tal experiencia, tal sabiduría dentro de la gestión política, que qué pena, pregunto, no lo sé si es así, ¿no?, que en las altas esferas del gobierno actual no se utilice, no se os consulte, no se os tenga en cuenta para poder dirigir mejor este país. Mira, yo soy muy poco quejica en estos temas. Y es uno de los puntos en los que a veces soy muy amigo del alma de Alfonso Guerra. Dentro del partido, pues cuando se hace una lista de guerristas, ahí aparezco yo, guerristas, pues mire usted, mi relación con Alfonso y con Felipe González, pues son reuniones, es una relación de, como he dicho, como lo digo, como Nicolás, pues mire usted, es que la frase aquella de Miguel Hernández, de compañero del alma, yo creo que yo la aplico a esta gente. Entonces bueno, pues pero soy muy poco quejica, es decir, que tengo es como si metabolizara los eventuales desacuerdos que yo pudiera tener con lo que se está haciendo o no se está haciendo, y viera cómo podemos trasladar esos pequeños desacuerdos para hacerlo. Entonces yo no me quejo de que a mí no se me consulte, entre otras cosas porque sí se me consulta en muchas ocasiones. Lo que pasa es que lo que es verdad es que si se me consulta para un tema, que son temas de los que evidentemente yo tengo una experiencia y un conocimiento, pues yo lo que no necesito es que eso se publique. Correcto. Que no se publique, porque mire usted, ya se publica en Alcázar de San Juan y se publica en la provincia de Ciudad Real, que es una provincia modesta y una localidad modesta, pero donde yo he encontrado un caldo de cultivo absolutamente indispensable para ser quien soy. Miguel Ángel Martínez ha sido detenido, encarcelado, juzgado, condenado, ha estado exiliado, siempre como dirigente de Juventudes Socialistas. Pasado el tiempo, Miguel Ángel, te pregunto, ¿ha merecido la pena? Yo creo que ha merecido la pena. Mira, el sábado pasado se produjo en Alcázar de San Juan el Congreso de las Juventudes Socialistas de España, de las Juventudes Socialistas de la provincia de Ciudad Real. Y en ese congreso, una de las cosas que hicieron los organizadores, pues fue darme un cuadrito donde se me rinde homenaje y tal. Sinceramente, ¿usted se cree que usted como profesional en lo suyo y en su experiencia y en su labor, que a mí me parece muy admirable, sabe usted que yo tengo una gran opinión de la labor que ustedes desarrollan, pero sinceramente, ¿usted se cree que puede darse mayor satisfacción que la gente de las Juventudes Socialistas de ahora, que tienen muchos 60 años menos que yo, y que me rindan un homenaje dándome las gracias? Pero, lo que yo les dije, pero si las gracias os las tengo que dar yo por estar aquí invitado, y te aseguro que esta tarjetita que me estáis dando aquí va a estar en el museo, como en la primera plana del museo. Pero lo que pasa es que hay mucha gente. Yo creo que hay mucha gente que no entiende hasta qué punto, para ser feliz de verdad, hay que ser razonablemente modesto. Un poco modesto, tampoco muy modesto como ignorando quién es uno y lo que uno ha podido hacer y lo que uno ha podido contribuir. No. Si todo eso se puede tener conciencia, yo creo que se puede tener conciencia de que uno ha cumplido con una serie de tareas
que probablemente estaban ya en la tripa de mi madre antes de nacer. Yo no, es decir, que la modestia nunca debe ser falsa modestia, ¿verdad? Pero el entender hasta qué punto lo que uno puede ser o haber sido se debe al esfuerzo colectivo de muchísima gente, yo creo que eso es muy determinante, también para ser feliz y dormir bien por la noche, ¿no? Una vida tan intensa como la tuya, de tanto viaje, de tanto estar fuera siempre de casa, pues necesita una compañera que entienda cuál es tu trabajo. ¿Cómo lo ha vivido tu mujer y tus hijos toda esta situación? Pues, mi mujer y mis hijos yo creo que he vivido. Mi mujer, para empezar, son dos, porque yo he tenido dos mujeres. Sí, yo he tenido durante 20 años una compañera que era egipcia, que es egipcia porque todavía vive, y todavía la veo razonablemente a menudo, entre otras cosas porque es la madre de mi hija y de mi hijo, y he tenido una segunda mujer con la que llevo 40 años, que es gallega, no por ello menos próxima. A mí yo he tenido la suerte de que las dos mujeres con las que he estado casado, pues me han ayudado mucho, me han ayudado muchísimo a ser quien era. Qué importante es eso. Y han sido muy importantes en mi vida y han comprendido a veces pues cosas que quizá no eran absolutamente ortodoxas y tal, porque el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Yo no tiro piedras, o sea pero es verdad que el haber estado muy acompañado, y desde luego muy acompañado por mis hijos. Yo he tenido un hijo del que me siento tremendamente orgulloso. Pero mis hijos tienen más de 60 años, cada uno de ellos, o sea que son hijos que tienen todas las condiciones para ser abuelos ya, pero bueno, pero mi hijo, pues yo que ha sido durante muchos años secretario de Estado de cooperación al desarrollo y tal, y que en este momento, pues cuando ha terminado su función aquí, pues resulta que me llama y me dice, oye, es que me dice el presidente de Chile que quiere que me vaya a Chile para echarle una mano en montar el cambio que quiere producir en aquel país, y me voy. Yo como no me voy a sentir muy satisfecho y orgulloso quizás no es la palabra, porque de otras cosas lo que es evidente es que lo que hayan sido mis hijos, o lo que mi hija pues es mi hija, que no tiene una vida política o una vida de militancia, sino que es sencillamente pues una intérprete muy eficaz en el conocimiento de los idiomas, y todo eso pues mamado dentro de una familia. ¿Son conscientes que su padre ha pasado la historia de la política? Bueno, yo me figuro que son razonablemente conscientes. Con mi hijo pues probablemente más, porque mi hijo pues ha sido un militante socialista muy activo a lo largo de todos estos años, lo sigue siendo, sigue estando muy activo en todo esto. Mi hija menos, ha sido menos ha estado menos en política, digamos, o ha estado lo justo para ser hija de su madre, que su madre es mi primera mujer, que es egipcia, y con la que pues tengo la suerte de haber convivido en relación muy cordial hasta la fecha, porque yo el casarme con una gallega en segundas nupcias no ha hecho que reniegue de la egipcia que me conoció cuando yo tenía 18 o 19 años y con la que he vivido fundamentalmente mis años del exilio y tal, y porque tengo naturalmente una relación de agradecimiento. Yo, sin duda,
sin estas dos mujeres que han sido mis compañeras de vida, pues yo no sería quien he sido, y como estoy razonablemente satisfecho de quien he sido, pues tengo que darles las gracias todos los días de mi vida a estas dos. La Fundación Pablo de Iglesias ha sacado, y le pido al realizador que haga un plano de este libro, un libro donde se titula Socialista, Demócrata y Europeísta, trayectoria política de Miguel Ángel Martínez. Yo creo que este es un poco el colofón también a tu trayectoria, a tu vida política, ¿no? Hombre, es un colofón. Yo tampoco diría el colofón porque no quiero que se me dé por momificado. No, por antes Dios. de fallecer. No, sí, Dios. sí. Yo tengo 82 años. Creo que me pueden quedar todavía muchos, cuantos, Miguel Ángel, muchos. Unos cuantos, muchos seguramente para algún adversario, pues demasiados. Pero yo la verdad es que estoy medianamente satisfecho de lo que ha sido mi vida hasta ahora. Yo creo que he tenido una vida muy fascinante en muchos terrenos. Una vida decentemente pagada por la propia existencia, pues porque, claro, para alguien que ha hecho del socialismo democrático pues su ideología y pues pensar que llevo alrededor de 15 años viviendo en un país que supone una superación colosal con el país de los años 40 y 50 que a mí me tocó vivir y sufrir. Sí, señor. Entonces claro, pues todo aquello que yo podía aspirar, yo creo que se ha hecho realidad. ¿Y qué te queda por hacer, Miguel Ángel? Pues me lo pregunto de vez en cuando, pero tampoco con alguna angustia. Es decir, lo que me quede por hacer, pues vendrá, ¿no? Seguro que me quedan cosas por hacer. Sin duda alguna. Pero que sí, mira, ¿no? yo he estado en más de 160 países. He visitado alrededor de 160 países, de los cuales algo así como un 100 los he visitado a fondo y con conocimiento, y he tenido amigos en un 100 de países, amigos con los que mantengo todavía una cierta relación, con los que nos reunimos de vez en cuando, y gente por la que en definitiva yo tengo admiración y a veces un atisbo de vanidad de decir, hombre, muchos de estos son lo que... Pero para no ir más lejos, mi hijo ha sido secretario de Estado en este país durante una serie de años. Ha sido el hombre del Ministerio de Asuntos Exteriores pues que mejor conocía muchas de las experiencias que yo había tenido, y nos hemos llevado bien, nos seguimos llevando bien, y ahora pues me lo encuentro, resulta que está en Chile. Está en Chile. Oye, ¿cómo no me voy a sentir yo prolongando satisfecho? La estirpe de Martínez, No, sin duda alguna. Pero yo creo que este pues probablemente es más listo y desde luego más afortunado que yo, porque le han salido las cosas pues muy bien. Y porque son otros tiempos. Son otros tiempos, sin duda. Sí. Son otros tiempos y oye, yo de falsa modestia nada, son otros tiempos que unos cuantos como yo hemos conseguido consolidar en España. Yo tengo mucha conciencia de eso. Yo he tenido un privilegio muy grande, entiendo, en mi vida, aparte de la formación de mis padres y tal, pero he tenido la suerte de que en el año 45, con mi padre todavía con 2 penas de muerte, a mí el gobierno de Francia, el gobierno de la liberación de Francia, con el presidente a la cabeza, concede
concede un centenar de becas para niños españoles cuyo padre había sido o fusilado o condenado a muerte, y gracias a eso yo resulta que desde los 5 años estoy estudiando, tengo una beca para estudiar en el Liceo Francés, que hace de mí una persona distinta. Sin duda. De todos los niños que yo he conocido, los hijos incluso de compañeros de mi padre y tal, que estaban en la cárcel con él, y los hijos pues era gente que estaban sufriendo y tal, y yo en cambio yo siempre he tenido la misma educación que tenía cualquier niño en París, en Marsella, en Toulouse. Es decir, una educación totalmente distinta. Yo no he sido beato nunca en mi vida gracias a tener una educación laica. Entonces yo, en el fondo yo tengo conciencia, querido amigo, de que se han dado en mi vida una serie de circunstancias de gran privilegio. De gran privilegio, que no quiere decir, no, de privilegio, sí, mire usted, sí, de haber tenido la oportunidad, pues eso, de conocer 3 o 4 idiomas desde el primer momento. Yo he conocido el francés antes que el español. Porque he tenido, desde los 5 años, he tenido formación en el Liceo Francés de Madrid. Pues ¿cómo no voy? Y eso se lo tengo que agradecer. Es tremendo, porque se lo tengo que agradecer al hecho de que mi padre estaba con 2 penas de muerte en ese momento, pendiéndole encima de la cabeza. Y mi madre había pasado los 9 primeros meses de su vida en la cárcel de Ventas. Entonces, claro, pues sin embargo, eso yo es verdad que lo he somatizado de una manera muy positiva, es decir, que nunca, y eso se lo debo también a mis padres, que ninguno de los dos, mi padre era funcionario del canal de Isabel II, y volvió al canal de Isabel II 20 años después de que lo hubieran sacado, y 20 años de los que se había tirado con 2 penas de muerte, muchos años colgando, y sin embargo nunca me transmitió un mensaje de odio ni siempre de normalidad. En lo único que no estábamos de acuerdo es que él era madridista y yo siempre fui del Atleti. Tenía razón tu padre, porque hay que ser más madridista que del Atlético. Sí, pero la cosa es más grave que esa. Porque yo soy atlético porque un hermano de mi madre, exiliado en México, era atlético forofo. Sí. Y a mí me hizo atlético por correo. Y mi padre no se lo perdonó nunca. No le perdonó nunca a su cuñado que su hijo se convirtiera en atlético. No le perdieron nunca que fuera comunista, porque mi padre era socialista, pero era socialista de puro cuño. Para él el comunismo era cosa muy mala. Y entonces, pero es curioso cómo efectivamente mi padre, yo creo que es lo único que se murió sin perdonármelo, que yo fuera atlético. Pero ¿cómo es posible? Mi padre, el hombre que era generoso, decía, esto ha sido el cabrón de mi cuñado, que te ha comido el coco, mientras yo estaba bien, Bueno, seguro que allá donde esté te lo ha perdonado con creces, ¿no? Seguro. Ya saben ustedes que llegado a este punto solemos lanzar un test de personalidad a nuestros invitados. Son, Miguel Ángel, respuestas muy cortas, pero que definen una personalidad. Si tú me permites, yo comienzo. Yo te contesto con 4 palabras a cada una de ellas. Pues defínete como persona. Pues yo creo que soy una persona normal, privilegiada, en el sentido de haber tenido esta educación en el Liceo Francés de Madrid y haber tenido pues la oportunidad luego de conocer a mucha gente de la que he aprendido enormemente. Defínete como profesional de la política que has sido. Pues yo creo que se han dado en mí circunstancias. He tenido el privilegio de estar educado en una familia que era una familia laica,
en un momento en que los niños de mi generación pues eran de comunión diaria y de misa por lo menos diaria. Yo he tenido una educación laica, yo creo que en mi situación creo que he tenido una formación privilegiada, aunque, sí, aunque muchos de los que conocen los datos de mi estancia en la cárcel y otras cosas así, pues no les parece por mi parte un tanto atrevido, un tanto presuntuoso casi. ¿Cuál es tu color preferido? El rojo, sin duda. ¿Cuál es tu fruta preferida? Yo creo que la mandarina. ¿Qué tipo de sabor te agrada? Yo como bastante salado. Creo que todos mis alimentos les pongo mucha más cantidad de sal. O el azúcar es mala, que la ciencia médica recomendaría. ¿Qué tipo de ropa te gusta usar? Pues ropa muy poco convencional, es decir, yo no me he puesto corbata, en los últimos 50 años no he llevado nunca una corbata. De hecho no conozco ninguna foto tuya con corbata. No, es que yo creo que no la hay, no he tenido, es decir, que me he visto con, pues de forma sencilla y que con vaqueros y con sí. Pana y lana en invierno y algodón en verano. ¿Qué mascota preferirías tener? Bueno, yo no he tenido perro nunca en mi vida, pero sí he tenido gato. En mi casa había un gato, una gata mejor dicho, y me llevé siempre muy bien con ella. ¿Tu mejor virtud? Hombre, no te iba a decir que la de mi mejor virtud puede ser la conciencia de lo mucho que le debo a tanta gente. ¿Tu peor defecto? Hombre, no te voy a decir que es que soy mentiroso, porque claro, sería... No, y no me lo creería. No, porque sería... No me lo creería, no, pero además. Defectos, la verdad es que yo creo que no tengo grandes defectos, entre otras cosas porque cuando hablamos de virtud, yo creo que tengo un enorme agradecimiento por muchísima gente. Tengo conciencia de que ha sido muchísima gente la que me ha ayudado a que me vaya bien, y tengo conciencia de que me ha ido razonablemente bien a lo largo de mi vida. ¿Tu comida favorita? Siempre he comido muy salado y tendría que decir que mi comida favorita es el pulpo a la gallega. Que está riquísimo, seguro, y preparado por tu mujer. ¿Un libro? Un libro. Hombre, tendría que decir que algunos de los libros que sobre mi vida se han escrito, pero vamos, el libro sin duda que me ha acompañado desde hace mucho tiempo es El Quijote, y yo creo que es un libro donde es un emblema de esta donde he tierra, encontrado además. Inspiración, además, a lo largo de toda mi vida. ¿Una película? Una película, pues quizá Casablanca. Sí. Es una Humphrey Bogart. Es sí. una película vieja, pero es una película que clásica. Siempre está. Un actor y una actriz. Hombre, una actriz, puedo decir la pareja de moda, porque puedo decir, porque los dos me parece que el matrimonio este que componen, ¿cómo se llama? Ana Belén y Víctor Manuel. Ana Belén y Víctor Manuel. No. Antonio Banderas y Melanie Griffith. No. Bueno, ya me lo dirás. Ella
Ella es la... Déjalo así, no te preocupes. No, sí, pero es que me jode porque bueno, pero a lo largo de la conversación te va a venir a la memoria. Falta de memoria, vamos. No, dime un político. Un político. Un político, Olof Palme. Una ideología. El socialismo democrático. Una religión. Yo no he profesado nunca ninguna religión y he conocido muchas. He estado casado con una egipcia mucho tiempo y he tenido una suegra beata que es la madre de mi actual mujer gallega. Dime un programa de televisión. Pues un programa de televisión, mira, yo soy de los que veo todos los días en TV1, veo ahora estos programas que hacen que son un serial, vamos. Sí, una serie. Servir y proteger. Sí, por ejemplo, por las tardes, sí. ¿Qué personaje público admiras? Hombre, de esos es verdad, admiro muchísimos. Desde gente que han estado en mi vida durante muchos años. Yo he tenido, no quiero decir el privilegio, pero sí la suerte de estar en el colegio muchos años con Miguel Boyer en mi clase y luego en la cárcel de Carabanchel el tiempo que allí pasé. O sea que tengo, y no me parece un personaje admirable en todos los sentidos, pero sí tengo un gran cariño. Pues dime, ¿qué personaje público detestas? Mira, yo procuro, yo no practico el odio, pero ahora, un personaje público que detesto por lo que significa, pues evidentemente Hitler, por ejemplo, es un personaje público que detesto. Y Mussolini podía ser un personaje público que detesto. También, en la misma línea, claro. ¿Sí? ¿Qué te pone de los nervios? Pues yo creo que hay pocas cosas que me ponen de los nervios, ¿no? Procuro no... Hay muy pocas cosas que me pongan de los nervios. ¿Qué no perdonarías? Hombre, yo creo que lo que no perdonaría es que alguien a quien yo he tenido por amigo me engañara. Te traicione. ¿Perdón? Te traicione. Me traicione, sí. Sí. No, la verdad es que la palabra traición no me viene a la lengua, ¿no? Pero me engañara, sí, me engañara. Es decir, que no. Dime qué te hace reír. Bueno, me hacen reír muchos personajes y me hacen reír muchas cosas, porque soy muy partidario de la comedia y muy partidario de una serie de actores con los que me he reído muchísimo. ¿Qué te hace llorar? Yo he llorado poco, la verdad es que he llorado poco. Creo que hay muchas cosas que me pueden disgustar, pero no reacciono, el disgusto no me lleva a llorar. Creo que a veces me ha hecho llorar pues lo que fue la vida de mi padre, que fue un tipo pues dedicado a la solidaridad y tal, y que sin embargo pues que se tiró alrededor de 20 años en la cárcel y como tratado con una gran injusticia por la vida. Cuéntame, Miguel Ángel, ¿cómo reaccionas cuando te provocan?
Pues yo creo que no sería correcto si digo que con una reacción de desprecio, porque el desprecio es algo que odio en general, de las pocas cosas que odio de verdad, pero sí es cierto que sí es cierto que quizá porque la injusticia es algo que me subleva. ¿Eres capaz de guardar un secreto? Claro que sí. Pues yo creo que sí, pero tampoco de una manera excesiva. Es decir, yo creo que los secretos que yo haya podido tener, he sido más amigo de compartir secretos que de quedármelos. Que de guardarlos. ¿Expresas fácilmente lo que sientes? Sí. Se te nota muchísimo, además. Sí. ¿Cuántas horas trabajas al día? Bueno, ahora... No, trabajo muchas horas al día porque estoy metido en muchos berenjenales. Muy diversas actuaciones. No, por ejemplo, ¿qué te iba a decir? Por ejemplo, yo estoy en la dirección de los exparlamentarios o de los antiguos parlamentarios europeos. Y estoy en la dirección y me lo tomo muy en serio. Quizá no tanto como a veces debiera, pero sí me ocupo de que el Parlamento Europeo funcione bien, de que funcione lo mejor posible. ¿Qué añoras de tu niñez? Hombre, yo creo que mi niñez está muy lejos, está muy lejos, y que no tengo una sensación de añoranza de mi niñez. Yo tuve la suerte de que mi madre, desde el primer momento, mi madre era funcionaria del canal de Isabel II como mi padre, pero mi padre estaba en la cárcel y mi madre estaba trabajando, y entonces pues no sé qué añoro. Creo que tuve una niñez muy privilegiada. El hecho de que estuve en el Liceo Francés desde los 5 años, yo creo que fue un privilegio muy grande. ¿A quién eres incapaz de decir no? Hombre, yo creo que alguna de las mujeres que me han gustado mucho, me hubiera costado muchísimo decirles que no, y por eso, en general, la verdad es que les he dicho que sí. También lo sabía. ¿Tienes alguna manía? ¿Tengo alguna manía? Sí, que sí tienes alguna. Pues tengo alguna manía, que es, por ejemplo, la de contar los pasos que doy todos los días. Curioso. Y de medir, y de molestarme si cuando llego al final del día no he dado 10.000 pasos. Qué bueno. Pero tengo un aparatito que mide los pasos. Sí, que te mide los pasos. Y bueno, los va dando aceptablemente, ¿no? Un lugar para vivir. Pues hombre, la respuesta políticamente correcta sería Alcázar de San Juan, pero la verdad es que la respuesta real es más amplia, es decir, es España. Yo he vivido muchos años fuera y he vivido con una tremenda añoranza de España, y creo que es un país maravilloso para vivirlo con intensidad. ¿Atrevido, conformista o rebelde? Yo creo que atrevido seguro, conformista más de lo que lo he sido, y lo tercero, ¿cómo era? Rebelde. Y rebelde en algunas cosas. Miguel Ángel, ¿a qué edad te convertiste en hombre?
Pues depende de si convertirse en hombre es pecar contra el sexto mandamiento a los 15. Sí. A los 15. Si convertirme en hombre fue entrar en la cárcel de Carabanchel, pues a los 19 o 18, 19. Si cuando yo creo que me enamoré a los 16 o una cosa así. ¿Qué aspiración máxima tienes en la vida? Hombre, máxima es muy difícil decir, porque sería... Yo tengo la aspiración de vivir 7, 8 años más y de vivirlos en seguro razonable... que mucho más, Miguel Ángel. ¿Eh? Que seguro que muchos más años. No creo, pero vivirlos, pero con eso... Con calidad de vida. Con eso me conformaría, Sí, pero sí. vivirlos, eso sí, con la calidad necesaria. Calidad de vida, sí. no. Dime un lema en tu vida. Bueno. Yo creo que un lema correcto sería decir que yo querría vivir bien sin hacerle daño a nadie. Lo has conseguido, eso lo has conseguido. Miguel Ángel, ¿cuál es la canción de tu vida? Pues me lo han preguntado estos días. No. A mí me gusta mucho La Vie en Rose. Sí. Pero vamos, me gustan mucho toda una serie de canciones que cantó Conchita Viguer y que la letra es la letra de Rafael de León. Sí. Por ejemplo, pues te hemos elegido una a ver. Que seguro que te gusta, escucha. Esto lo llevas en la sangre, Miguel Ángel. Seguro que es la canción que más me gusta, que la canto y tengo una cita el 1 de mayo, la canto por la mañana a las 8 de la mañana en el cementerio de Alcázar de San Juan, donde hay alrededor de 3.500 asesinados por la dictadura en dos fosas comunes separadas, una con alrededor de 3.000 que fueron los que no comulgaron y otra con alrededor de 300 donde están los que sí comulgaron, quizá porque creyeron que comulgando no los iban a fusilar, pero sí los fusilaron también. Pues ya ven ustedes que en el día de hoy hemos conocido a don Miguel Ángel Martínez Martínez. Yo les podría contar muchas cosas, pero ustedes han sido testigos de esta conversación y lo que sí les puedo asegurar es que Miguel Ángel Martínez Martínez ya es historia de este país. Ha pasado la historia y es un referente político internacional. Me siento orgulloso de que hayas estado aquí y te doy las gracias más efusivas. Pues yo sí que te doy las gracias y te digo que yo me siento orgulloso de ser amigo tuyo, Julián. Yo también, de verdad. Cuídate mucho.